Prejuicio y agresión social, módulo 10, curso SIC 507, Psicología Social y Transcultural. Prejuicios. Los prejuicios son ideas preconcebidas que contienen juicios negativos de grupos e individuos. Unido al concepto de prejuicios tenemos los estereotipos. Los estereotipos son la creencia sobre los atributos personales de grupos e individuos. Los estereotipos se tienden a sobregeneralizar, son imprecisos y son resistentes a nueva información. ¿Por qué sucede esto? Porque los prejuicios tienen un alto contenido de aspectos emotivos, ¿no?, o aspectos sentimentales o emocionales, de manera tal que resisten, ¿verdad?, o bloquean mucho de lo que tiene que ver con información cognitiva. Bloquean usualmente los lóbulos frontales del cerebro porque generan una alta actividad en el sistema límbico. Otra palabra que es bien importante para entender el concepto de los prejuicios es la discriminación. La discriminación es la conducta negativa injustificada hacia grupos y sus miembros. Dos ejemplos bien comunes es el racismo y el sexismo. Continuando con los prejuicios. Los prejuicios pueden ser explícitos o implícitos. Una persona puede ser racista verbalizándolo, actuando, manifestándolo de diferentes formas, tanto verbales como no verbales, o simplemente puede ser una persona callada, con alto nivel de prejuicio, y solamente estos van a estar manifiestos en momentos donde la persona ya no puede dejar de disimular estos prejuicios que tiene. El prejuicio racial ha disminuido, pero el racismo implícito persiste. Por eso lo vemos, sobre todo en los que tenemos esta experiencia cercana con los Estados Unidos. Usted puede ver como ya mucho del racismo explícito se ha eliminado. Se ha eliminado porque también es ilegal. Pero, por ejemplo, todavía existe este prejuicio de que una joven cuya familia es blanca quiere casarse con una persona, un hombre o una mujer de raza negra, y a pesar de que no lo dicen, llevan a cabo acciones que permiten que uno infiera que hay prejuicio racial. Ahora, los estereotipos de género siguen existiendo, donde muchas veces, por ejemplo, se atribuye el que, a pesar de que las mujeres físicamente no son, en promedio, no son tan fuertes como los hombres, se sigue estableciendo el prejuicio que para ciertos trabajos que requieren fuerza, estas mujeres no pueden trabajar, cuando no necesariamente eso es cierto. Ahora, algunos psicólogos evolutivos atribuyen los estereotipos a la evolución, la adaptación y la reproducción, lo que ha implicado de que unas razas se perciban que son más fuertes, tienen un potencial de mayor adaptación y reproducción, ¿verdad? Y el ejemplo típico fue lo que fue completamente el Tercer Reich de Hitler, donde se estableció que la raza aria, los alemanes, eran la raza perfecta, la raza que evolutivamente tenía mayor posibilidades de sobrevivir ante cualquier situación, y que los judíos, por ejemplo, no tenían esa perfección genética, y claro, también se le atribuía aspectos religiosos al discrimen, pero Hitler utilizó mucho el concepto de la genética para crear esta percepción de que los alemanes eran la raza ideal. Por tanto, las otras razas que
no eran perfectas, había que extinguirlas. También, por ejemplo, hay ocasiones en que las mujeres se discriminan entre ellas mismas. Pasa en los lugares de trabajo. Por ejemplo, una mujer que lidera una organización y no tiene hijos puede discriminar contra aquellas mujeres que tienen hijos y reclaman beneficios, y muchas veces hacen valer la ley para que puedan trabajar, pero al mismo tiempo poder cuidar a sus hijos y llevarlos a citas médicas, ir a las escuelas a reunirse con los maestros, etcétera. Continuando con los prejuicios, los datos de la genética, curiosamente, han establecido que los hombres somos más vulnerables como especie que las mujeres. Así que es interesante cómo gran parte del discrimen lo hemos creado y los estereotipos lo hemos estigmatizado los hombres, y cuando miramos al final del día, genéticamente tendemos a ser mucho más vulnerables a enfermedades y a condiciones de salud que las mujeres. También se ha encontrado que el discrimen por orientación sexual sigue siendo un problema en todas las culturas. Hasta las más liberales tienden a discriminar contra personas que son gays, lesbianas, o el resto de lo que es la comunidad LGTB+. Los sesgos sobre la orientación sexual son iguales para ambos géneros. O sea, tanto discrimen puede haber por una mujer ser lesbiana que un hombre ser gay u homosexual. Ahora, sí se ha encontrado que el prejuicio hacia el matrimonio gay es menos en los jóvenes. O sea, los jóvenes son mucho más abiertos al concepto del matrimonio gay. Los jóvenes gays también experimentan mucho acoso desde muy temprano, desde que comienzan en los grados primarios en las escuelas hasta que muchos de ellos culminan unos grados universitarios. Ahora, el discrimen, nos dicen los profesionales de la salud mental, afectan tanto la salud física como la mental. Otro concepto importante y asociado al prejuicio es la inequidad social. Las personas con dinero piensan que el mismo lo ganaron con duro esfuerzo y no por la suerte, de manera tal que entonces discriminan con aquellas personas que tienen menos recursos, indicando que como no han trabajado duro y son vagos, haraganes o son codependientes del gobierno, por lo tanto no merecen tener los privilegios que tienen las personas que se han ganado el dinero trabajando duro. Ahora, mientras también se piensa que los esclavos fueron sometidos a este estatus bajo la teoría de que eran vagos. Pero claro, ¿verdad? Cuando uno analiza los aspectos sociológicos es mucho más profundo que eso. También los procesos de colonización estaban plagados de prejuicios. Por eso es que se hablaba de la colonización, de cómo yo tengo que ir a otro lugar, apoderarme de las tierras y los recursos, porque la gente que vive allí no tiene la capacidad de manejarlos a sí mismos. Esa es la naturaleza del coloniaje. Ese es el punto clave, y cómo todos los procesos de colonización se dieron de naciones que planteaban que tenían que moverse hacia otras partes del mundo para poder ayudar a los colonizados a desarrollar sus propios gobiernos, o también controlarlos, porque ellos mismos no se pueden gobernar. Eso nos lleva a pensar, por un lado, que unos grupos tienden a dominar a otros dentro del mismo entorno, bajo ciertos prejuicios y ciertos estereotipos. ¿Y por qué? Pues porque los prejuicios se desarrollan en el contexto de la socialización. Ahora, otro concepto importante en este módulo es la personalidad autoritaria. O sea, cómo estos individuos que quieren ejercer control y poder sobre otros, sobre todo si tienen un puesto de liderato o poder,
pueden crear, ¿verdad?, estos estigmas y estos estereotipos que llevan al prejuicio. Ahora, también existe lo que se conoce como el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la tendencia a creer en la superioridad de un grupo étnico y cultural sobre otros. Y aquí muchas veces utilizan los pretextos de la ciencia, la colonización, la pobreza versus la riqueza, la diferencia cultural, diciendo que unos grupos tienen una mayor riqueza cultural sobre otros. Ahora, volviendo a la personalidad autoritaria, las características de personalidad que favorecen la autoridad y la obediencia promueven la intolerancia hacia grupos externos o agresores que son considerados de menos o de menor estatus, lo cual implica que este tipo de personalidad, sobre todo si tienen puestos de liderato o poseen poder económico y de otro tipo, van a subyugar a grupos con menos estatus, menos recursos, tratando de controlar sus vidas, su cultura y su sociedad. Religión y prejuicio racial. Los estudios nos señalan que no aparenta existir una relación causal entre ambos. Parece ser que el prejuicio de las ideas religiosas fomenta los prejuicios y viceversa. Lo que sí es que ambas combinadas pueden generar fuertes prejuicios hacia unos grupos determinados. O sea, ser racista junto con estar casado con una religión particular, pues puede generar altos niveles de discrimen. Otro concepto importante es la conformidad. ¿Qué es la conformidad? Cuando los prejuicios socialmente aceptables promueven discrimen y el prejuicio. Se visualizan como algo aceptable. Las instituciones sociales pueden promover dichos prejuicios y generar también guías de comportamiento social que los promuevan y los fortalezcan. Y que las instituciones sociales mismas pueden ayudar a promover estos prejuicios. Los prejuicios pueden generar conformidad hacia la obediencia. Ahora, ¿cuáles son las fuentes motivacionales del prejuicio? O sea, ¿qué nos motiva a tener comportamientos prejuiciados? Cuando existen males sociales como la depresión económica, por lo que grupos de interés pueden gustar de generar prejuicios negativos en contra de otros. Los que trabajan duro versus los que son vagos, los que tienen recursos versus los que no tienen. También es una forma de canalizar la agresión en otros, usándolos como chivos expiatorios. Y también echarle la culpa de los fracasos de uno mismo. Cuando la economía está saludable, aumentan las conductas o actitudes positivas hacia la diversidad. Esos son algunos resultados de investigaciones. Otro tema es el de identificación social. Esto es cuando el concepto de nosotros se hace parte del autoconcepto, aumenta su sentido de identidad. Por eso es que tanto grupos raciales, grupos religiosos, naciones, culturas, generan una identificación social que hace que las personas internamente se identifiquen, ¿ya?, y fortalezcan su autoconcepto. ¿Cómo sabemos esto? Pues la teoría de la identidad social nos plantea que los siguientes factores generan lo que se conoce como una identidad social. Primero de ellos, categorización. O sea, crear las categorías blanco versus negro, latinos,
¿ah? Católicos versus protestantes, puertorriqueños versus norteamericanos, versus colombianos, versus panameños. O sea que las categorías hacen que la gente se identifique con ellas. También la identificación. Cuando mi autoconcepto está alineado con una categoría determinada, yo me voy a identificar como puertorriqueño. Entonces, el tercer factor, la comparación. Para yo sentirme superior a otro, pues yo tengo que hablar mal del otro. O tengo que minimizar la efectividad del otro. Esto nos lleva a lo que se ha estudiado en términos de la psicología social de los grupos, creando lo que se conoce los in-groups y los out-groups. O sea, la noción de el nosotros contra ellos genera internamente, y sobre todo cuando nuestro autoconcepto está definido a través del grupo, el in-group. Aquellas personas con las cuales yo me identifico socialmente van a ser parte de mi in-group. Y aquellos con los cuales yo no me identifico van a ser parte de los out-groups. Y entonces, ¿qué pasa con los in-groups? Que generan sesgos positivos hacia sí mismos. Lo cual implica que validan y fortalecen su autoconcepto minimizando a los otros, o diferenciándolo, o estableciendo claras divergencias entre uno u otro grupo. Por eso es que se genera al final del día la mentalidad de ellos contra nosotros. Sesgos de los in-groups. Esto es cuando estos grupos desarrollan unas creencias que perciben como mejores o superiores a las de otros. Esto ayuda a que cada miembro desarrolle un mayor autoconcepto positivo. Aumenta el favoritismo hacia los miembros del mismo grupo, así que por eso es que en términos de los partidos políticos, los miembros de un partido político van a tratar de beneficiar a los miembros de su propio partido. Y por eso es que usted ve todas estas prácticas que se dan en el gobierno cuando unos partidos están, un partido determinado está en gobierno. También esto hace que aumente el desagrado hacia otros. Al crear la mentalidad de que nosotros somos superiores a los otros, ahí es donde entonces comienza esta diferenciación. Cuando los in-groups se sienten amenazados, tienden a afianzarse en sus valores y creencias y a minimizar el valor que tienen los valores y las creencias de los otros grupos. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes cognitivas del prejuicio? Primero, diseño de categorías de identificación. Comenzando desde utilizar símbolos, los partidos políticos tienen unos símbolos que los identifican, crear esa categoría, utilizar un discurso que difiera del otro, fomentar una ideología que sea diferente a la otra, y ahí es donde entonces se crea este sistema de categorización que le sirven como mecanismo de identificación a las personas. También similaridades y diferencias percibidas que pueden ser en términos de raza, los blancos contra los negros, contra los latinos, y cómo esas diferencias se pueden ir demarcando y las personas llegarse a creer que finalmente son totalmente distintos unos a los otros. La diferenciación es otro proceso que hace que uno perciba que son distintos a otros. Ustedes versus nosotros somos diferentes. La diferenciación también genera estigmas sociales. Aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y también generan los estereotipos que a su vez crean correlaciones ilusorias entre personas y sus características. El ejemplo clásico es que los negros son mejores en los deportes, ¿verdad?, que en la música, o son mejores en los deportes y la música en comparación con los blancos o los latinos.
Y eso puede generar lo que se conoce como errores de atribución y conductas de autoservicio. O sea, yo atribuir conductas equivocadamente que lo que hacen es que refuerzan mi autoconcepto. ¿Cuáles son las consecuencias del prejuicio? Pues controlan nuestra atención, la memoria y sobre todo las emociones. Los prejuicios se autoperpetúan, pasan de una generación a otra. Los hijos se le enseñan a sus compañeros en la escuela o a sus grupos, sus in-group, y se crean grupos racistas o grupos prejuiciados, pero que pasan de una generación a otra también. Las categorías se incluyen en la memoria, verificando y agrupando a las personas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita crear categorías para diferenciar. Y eso es lo que lleva muchas veces de forma equívoca a crear diferenciaciones que son ilusorias. También los prejuicios nos llevan a que las personas desarrollen sus propias profecías autorrealizadas. Yo, como soy de raza blanca, soy más inteligente, y como soy más inteligente voy a sacar mejores notas y me voy a graduar mejor y voy a conseguir un mucho mejor trabajo que un latino. Y esa persona se conduce y opera bajo esas premisas y logra, a través del concepto de profecía autorrealizada, logra todos estos alcances en su vida y se convierte en alguien exitoso, pero es meramente una profecía autorrealizada. Ahora vamos a hablar del tema de la agresión. La agresión. La especie humana posee una gran capacidad para agredir a los de su estirpe y a otras especies. Desde guerras, exterminios, hasta prácticas sofisticadas como el cyberbullying, que lo han visto. La agresión se define como aquella conducta física o verbal con el propósito de hacer daño, lo cual nos lleva a una categorización de 4 tipos de agresión. La física, ¿verdad?, que es atacar y tratar de afectar físicamente a una persona. Está la social, que se da entre grupos y no necesariamente puede ser física, puede ser verbal. Tenemos la hostil, donde es una manifestación tanto física como verbal de grupos que pueden llevar a matanzas, o intentos de exterminio, como lo vimos a través de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Entonces también la instrumental, que es la agresión para lograr un propósito. Yo quiero quedarme con un pedazo de tierra o con una isla, pues la voy a atacar y la voy a someter a la violencia. Esa es la instrumental, que es la maquiavélica. El fin justifica los medios. Ahora, teoría de la agresión. Hay varias maneras de ver el concepto de agresión. El primero es como un aspecto evolutivo, la agresión como aspecto evolutivo. Parece ser que la agresión aumenta la probabilidad de adaptarse, sobrevivir y reproducirse, como nos diría Charles Darwin. Ahora, hallazgos neurocientíficos señalan que la reducción en la activación de los lóbulos frontales se da cuando hay una mayor activación de la amígdala, lo cual aumenta las conductas violentas. Lo mencioné hace un rato. El sistema límbico, donde reside la amígdala, tiene una sobreactivación que afecta, bloquea la capacidad de análisis y del pensamiento ejecutivo de los lóbulos prefrontales. Ahora, influencia genética. Existe evidencia de humanos y animales de que ambos tienen una prevalencia natural hacia la violencia, sobre todo para protegerse y tratar de subsistir. También se ha encontrado un gen, el MA0A-L, que está relacionado con la agresión.
un gen que si está altamente activado va a propender a un individuo a ser violento. Si está pasivo o recesivo, la persona probablemente no va a ser tan violenta como si estuviese activo. Influencia bioquímica. La evidencia es contundente en relación al uso del alcohol y la violencia. El alcohol disminuye el grado de autoconocimiento y autocontrol también, donde la persona pues, puede perder no solamente la razón y el conocimiento en el momento, sino tornarse sumamente violenta y llevar a cabo un acto que si no hubiese estado bajo la influencia del alcohol no lo haría. Por otro lado, se ha encontrado una relación positiva entre la testosterona y la agresión, sobre todo en los varones. La mala alimentación también se relaciona con la conducta violenta. También la conducta violenta altera la biología, o sea, estimula más los niveles de testosterona en el cuerpo, que tanto hombres como mujeres los tenemos, pero los hombres lo tienen en una mayor cantidad. Ahora vamos a hablar de la teoría de la frustración y la agresión. Esta postula que la frustración es la que aumenta la probabilidad de ser agresivo. La agresión es un proceso que obstaculiza el logro de las metas. Ahora, también existe un fenómeno que se conoce como el desplazamiento, y este es cuando una persona redirige su agresión a un objetivo menos amenazante o lo canaliza. Continuando con la teoría de la frustración y la agresión. Los resultados de la teoría de frustración-agresión son mixtos, ya que no todo tipo de frustración lleva a la agresión, eso es importante. Por tanto, no podemos establecer una relación altamente predictiva en esa línea. La deprivación sí puede llevar a causar agresión y el logro de una meta puede causar agresión. Ahora, desde la perspectiva conductual, la agresión se puede visualizar como una conducta aprendida por refuerzos y por observación en la cultura y la familia, entre otros. O sea, que un alto grado, o sea, la predisposición a ser agresivo puede ser un mecanismo de supervivencia de nosotros como especie, pero la manera en que lo aprendemos es lo que hace la diferencia. Influencias de la agresión. ¿Qué eventos adversos se han encontrado? Por mencionar algunos que reseña la literatura. El dolor. Una persona bajo dolor puede atacar de la misma manera que lo hace un animal, un león o un caballo. Alguien bajo dolor puede, como mecanismo de defensa, agredir a otro. El calor, interesantemente, se ha encontrado que en estos países que tienen estaciones bien definidas, por ejemplo, la mayor cantidad de actividades criminales ocurren en los veranos, donde el calor es mucho mayor en comparación con otras estaciones. Y los ataques, o sea, cuando alguien es atacado, la posibilidad de que esa persona resista es menor. La tendencia mayor es a contraatacar. A mí me atacan, pues yo vuelvo y ataco. Es una tendencia bastante natural, ¿verdad? Porque genera, ¿verdad?, una reacción estresante que está más, ¿verdad?, asociada al ataque. Ahora, ¿qué tal la excitación? Se ha encontrado que los estados de excitación pueden ser interpretados como diferentes formas de agresión dependiendo del contexto. La excitación estimula las emociones negativas y eso activa las conductas. Por eso en un deporte particular, ya sea soccer, baloncesto, voleibol, en los momentos en que los equipos están en la parte final de un torneo, el deseo de ganar tanto de los jugadores como de los fanáticos puede generar niveles de excitación tan altos que generen
niveles de agresión y se formen peleas tanto dentro de la cancha como fuera. Ahora, vamos a ver algunos elementos asociados a la agresión hostil. Aquí tenemos cuando una persona se siente molesta. ¿Por qué se siente molesta? Pues miren, situaciones aversivas, dolor, no se sienten incómodos, frustración, ataques o insultos, estar entre mucha gente pegados unos a los otros. También pensamientos y memorias hostiles en el pasado, grado de excitación y el resultado que son reacciones agresivas. Ahora, ¿qué estímulos aumentan la conducta agresiva? Las armas, los estados, sobre todo Estados Unidos, que poseen leyes de utilización de armas menos restrictivas, poseen una incidencia mayor de crímenes relacionados a estas. También la pornografía y la violencia sexual aumentan el nivel de violaciones, sobre todo la violencia hacia la mujer. La televisión y el internet pueden correlacionar con niveles de agresión. Esto es, niños más agresivos buscan ver programas donde hay mayor agresividad y violencia. También los programas que estimulan la conducta prosocial disminuyen la violencia. Estos programas que permiten el compartir, el diálogo y las personas los ven, modelan la conducta, tiende a ser menos agresivos que los programas violentos. También se ha encontrado que los juegos de video pueden promover las violaciones y la agresión, sobre todo cuando y me acuerdo de un juego, el famoso Grand Theft Auto, que mientras más vehículos tú robabas, más matabas, más puntuaciones obtenías. Y entonces la violencia, el asesinato, el robo, hacía, ¿verdad?, que las personas se percibieran como más violentas y disfrutaran, ¿verdad?, la agresión. Por lo que eso nos lleva a repensar un poco el asunto de las tendencias agresivas en los videojuegos. Por ejemplo, la conducta repetida de violencia al jugar estimula las creencias y actitudes agresivas, las percepciones agresivas, las expectativas agresivas, los tipos de conducta, los grupos de conducta agresivas y la desensibilización, que es yo tornarme totalmente alejado de la posibilidad de generar alguna empatía por alguien a que yo le quiero hacer daño. También se le llama en psicología objetivizar al individuo. Y se ha encontrado que eso puede ayudar a aumentar un tipo de personalidad agresiva. Ahora, aspectos cognitivos y conductuales de la agresión. Los grupos pueden ser promotores por excelencia de la agresividad y lo son. Ahora, la catarsis o uno poder canalizar, si yo me siento molesto y quiero dejar salir todo eso fuera, pues yo podría canalizar la agresión de una manera equivocada. Por tanto, no se recomienda que se haga catarsis porque puede llevar a yo desquitarme. Yo vengo molesto con problemas que tengo en el trabajo y desquitarme con mi familia. Por ejemplo, hacer catarsis, que es tomarla contra mi familia tratando de desahogarme. Ahora, sí se ha encontrado que el aprendizaje vicario y el modelaje pueden ayudar a reducir la agresión, a observar modelos adecuados. Por tanto, el hijo de un padre violento no necesariamente tiene que ser violento si tiene otros modelos
que seguir que no sean violentos. También los cambios culturales hacia una visión global de la eliminación de la violencia pueden ayudar a reducir la incidencia de la misma. No necesariamente la violencia se puede o se va a promover a través de distintas generaciones si se trabaja con cambios culturales que sean positivos en la dirección de disminuir el tipo de violencia, que comienza con tratar de ir poco a poco eliminando los prejuicios, los estereotipos, la conducta estigmatizada y abriendo más nuestro sentido hacia la diversidad.